Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El nombre de Can Yaman, uno de los actores turcos más reconocidos internacionalmente, volvió a sacudir los titulares con unas declaraciones que han generado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Sus palabras, cargadas de dolor y confesión íntima, se extendieron como pólvora tanto en Turquía como en Italia, países donde el artista ha consolidado su prestigio. Perdí mi salud por enamorarme de la mujer equivocada, confesó el galán en una entrevista reciente, encendiendo una ola de especulaciones que lo vinculan directamente con su antigua compañera de rodaje, Demet Özdemir. Este testimonio no surgió en un vacío. Quienes recuerdan la historia saben que ambos protagonizaron juntos una de las series más comentadas de los últimos años. Su química en pantalla fue tan intensa que el público, casi de inmediato, comenzó a fantasear con la idea de que lo que sucedía frente a las cámaras tenía un eco en la vida real. Fotografías filtradas, momentos compartidos entre escenas y la cercanía visible en diferentes eventos alimentaron durante meses la sospecha de que mantenían un romance secreto. Ninguno de los dos confirmó nunca aquella relación, pero tampoco lograron disipar del todo los rumores. El paso del tiempo y la posterior separación parecían haber sellado aquella historia. Sin embargo, las recientes palabras de Yaman han reabierto una herida que muchos pensaban olvidada. Confié en la persona equivocada y descuidé lo más valioso que tenía, mi propia salud. Ese fue el error más grande de mi vida, declaró el actor, dejando claro que el precio que pagó por aquel vínculo fue devastador. No solo se trató de sufrimiento emocional, el intérprete aseguró que las consecuencias físicas fueron notables, que el desgaste traspasó la esfera sentimental para instalarse en su cuerpo. La confesión cayó como una bomba en redes sociales. Miles de comentarios inundaron plataformas digitales en cuestión de horas. Algunos aplaudieron la valentía del actor al desnudar su pasado, interpretando sus palabras como una especie de catarsis largamente postergada. Otros, por el contrario, lo criticaron duramente por revivir un capítulo que arrastra a una persona concreta del pasado y que podría haberse mantenido en silencio. Lo cierto es que, guste o no, Yaman logró colocar nuevamente su nombre en el centro de la conversación mediática global. El detalle que más ha alimentado el morbo es la presunta alusión a Demet Özdemir. Para muchos, no hay duda de que sus palabras se dirigían a ella. Su relación, aunque nunca confirmada, fue objeto de constante escrutinio en la prensa rosa. La intensidad de su vínculo en el set de grabación, sumada a las imágenes de complicidad tras bambalinas, convenció a gran parte de los seguidores de que entre ellos existió algo más que una simple amistad. Ahora, la frase "me enamoré de la mujer equivocada" resuena como un eco directo hacia esa historia inconclusa. La gran incógnita es cómo responderá Özdemir. ¿Decidirá mantener un silencio prudente para evitar alimentar la polémica o se pronunciará públicamente para desmentir, aclarar o incluso confrontar lo dicho por su antiguo compañero? En este momento, el hermetismo domina el panorama. La actriz no ha hecho declaraciones, pero cada movimiento suyo es seguido con lupa por los medios y los fans. La expectativa es enorme. Cualquier gesto en sus redes sociales, cualquier palabra que pronuncie en entrevistas, podría convertirse en titular. Mientras tanto, Can Yaman se encuentra en una etapa de gran brillo profesional. Su salto a la escena internacional, especialmente en Italia, lo ha consolidado como uno de los rostros más buscados para producciones televisivas y cinematográficas. Con contratos millonarios, campañas publicitarias y proyectos en puerta, parecería que su vida laboral está en la cúspide. Y sin embargo, sus confesiones demuestran que, en lo personal, arrastra cicatrices que ni el éxito puede borrar. Este contraste entre gloria profesional y fragilidad íntima es, precisamente, lo que ha hecho que sus declaraciones repercutan con tanta fuerza en la opinión pública.
La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué gana un actor consagrado al ventilar dolores pasados? Algunos críticos sugieren que su sinceridad responde a una necesidad de limpiar su imagen, demostrar que detrás del ídolo se esconde un hombre vulnerable, capaz de cometer errores y sufrir por amor. Otros, en cambio, lo ven como un movimiento arriesgado que reaviva rencores y polémicas innecesarias, sobre todo en un momento en que su carrera atraviesa una etapa dorada. Querida audiencia de MR Magazine, aquí queremos abrir el debate. ¿Ustedes creen que Can Yaman hizo bien en hablar de su pasado amoroso de una manera tan directa, aun cuando podría dañar la reputación de otra persona? ¿O piensan que los artistas, como seres humanos, tienen derecho a contar su verdad aunque incomode? Nos interesa saber su opinión, porque la fuerza de este canal la construimos juntos. No podemos ignorar que el fenómeno Yaman Özdemir marcó una época dorada para las series turcas exportadas al mundo. La intensidad de sus escenas, la química casi palpable entre ambos y la manera en que sus personajes conquistaron corazones en distintos continentes todavía es recordada con nostalgia. Que hoy esa historia resurja en clave de confesión personal demuestra la huella imborrable que dejaron en el público. Los comentarios en redes se dividen en bandos irreconciliables. Quienes apoyan a Yaman ven en su confesión una demostración de coraje, un acto de sinceridad en un medio donde las máscaras suelen predominar. Quienes lo cuestionan creen que desempolvar viejas heridas, años después, no hace más que abrir conflictos innecesarios. Demet Özdemir, por ahora, guarda silencio, pero la presión mediática crece día tras día. En MR Magazine te invitamos a no solo consumir esta noticia, sino a participar activamente. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte al tanto de todos los giros en esta historia, activa la campanita para recibir notificaciones inmediatas, apóyanos con un me gusta si disfrutas de este periodismo de entretenimiento profundo, y si quieres ser parte especial de nuestra comunidad, recuerda que puedes hacer clic en el botón de unirse, para convertirte en miembro y respaldar de manera exclusiva este proyecto. El relato de Can Yaman nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Qué ocurre cuando el amor se convierte en herida pública? ¿Hasta qué punto los ídolos deben exponer su intimidad para conectar con su audiencia? ¿Y cómo debería reaccionar la otra parte involucrada cuando su nombre aparece, aunque sea veladamente, en declaraciones de esta magnitud? Las respuestas son inciertas, pero lo que está claro es que esta historia seguirá dando titulares en los próximos días. En definitiva, la confesión del actor no es solo una frase lanzada al aire, es la revelación de un dolor que todavía late, la demostración de que la fama no inmuniza contra el sufrimiento y la confirmación de que los romances del pasado, aunque se oculten, siempre dejan cicatrices visibles. Can Yaman y Demet Özdemir seguirán siendo, quieran o no, protagonistas de una novela que el público insiste en leer capítulo tras capítulo. ¿Y tú, lector hispanohablante? ¿Quieres que desde MR Magazine profundicemos en los próximos pasos de Demet Özdemir frente a esta tormenta mediática, o prefieres que exploremos el camino internacional de Can Yaman y cómo está construyendo su figura fuera de Turquía? Deja tu comentario ahora mismo, suscríbete y acompáñanos en esta travesía que apenas comienza. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.